Megamente es una de esas películas que con el paso de los años terminó convirtiéndose en algo mucho más grande de lo que parecía cuando se estrenó, porque aunque en su momento fue vista simplemente como otra película animada de superhéroes, la realidad es que escondía muchísimo más detrás de su humor, sus personajes y su historia. No solo habla de héroes y villanos, habla de identidad, de soledad, de rechazo, del vacío que deja vivir una vida que nunca elegiste, y sobre todo de cómo las personas pueden terminar convirtiéndose en aquello que el mundo espera de ellas, mientras otras películas de superhéroes buscan impresionar con explosiones o batallas gigantes. Megamente decidió hacer algo diferente. Tomó la clásica historia del héroe perfecto enfrentando al villano de siempre y le dio completamente la vuelta, y quizás por eso envejeció tan bien, porque detrás de los chistes, los memes y la animación había una historia muchísimo más humana de lo que parecía. Desde el inicio, la película deja claro que no quiere contar la típica historia de superhéroes, intenta hablar sobre cómo las etiquetas pueden definir la vida de una persona desde que es pequeña, cómo alguien puede terminar aceptando un papel simplemente porque toda su vida le hicieron creer que ese era su destino. La película constantemente juega con la idea de que los héroes y villanos no nacen necesariamente siendo buenos o malos, sino que muchas veces son construidos por las circunstancias, por la sociedad y por la manera en que los demás los perciben, y eso es precisamente lo que vuelve tan interesante a la historia, porque mientras Metro Man creció siendo admirado, amado y tratado como alguien perfecto, Megamente tuvo que aprender desde niño a sobrevivir completamente solo, usando lo único que realmente tenía: su inteligencia. La película no intenta decir que el villano tenía razón o que el héroe era malo, lo que intenta mostrar es algo mucho más humano, que incluso alguien considerado el malo puede sentirse vacío, perdiendo o simplemente cansado de ser aquello que todos esperan que sea. La película nos presenta a dos bebés enviados a la Tierra desde planetas diferentes justo antes de su destrucción. Uno termina llegando a una familia perfecta, creciendo rodeado de cariño, admiración y éxito, convirtiéndose eventualmente en Metro Man, el héroe más amado de Metro Ciudad. Mientras tanto, el otro cae accidentalmente dentro de una prisión, creciendo entre criminales y aprendiendo desde pequeño que el mundo ya había decidido quién debía ser. Ese niño era Megamente. Desde entonces, ambos comienzan una rivalidad que prácticamente se convierte en la rutina diaria de la ciudad. Metro Man salvando el día y Megamente intentando derrotarlo una y otra vez, pero detrás de toda esa comedia, la película deja claro algo importante. Mientras uno nació teniendo todo, el otro tuvo que esforzarse toda su vida simplemente para encontrar un lugar al que pertenecer. Sin embargo, todo cambia cuando Megamente aparentemente logra derrotar a Metro Man y por primera vez en su vida consigue lo que siempre quiso. El problema es que después de ganar descubre un vacío completamente inesperado, porque ya no existe un propósito, ya no hay héroe, ya no hay juego, ya no hay alguien que le dé sentido a su vida. Intentando llenar ese vacío, Megamente crea accidentalmente a Titán, pensando que puede convertirlo en el nuevo héroe de Metro Ciudad, pero las cosas salen completamente mal cuando Hal utiliza sus poderes para convertirse en una amenaza todavía peor. Megamente probablemente es uno de los protagonistas más humanos que han existido dentro del cine animado moderno, porque aunque toda la película lo presentan como un villano exagerado y cómico, en realidad su historia es bastante triste. Desde pequeño fue tratado como alguien problemático. Mientras Metro Man recibía aplausos, Megamente recibía rechazo. Poco a poco comenzó a aceptar que su lugar en el mundo era ser el enemigo, no porque realmente quisiera hacer daño, sino porque era el único papel donde sentía que pertenecía, y eso es lo más fuerte del personaje. No se vuelve villano porque disfruta el mal, se vuelve villano porque toda su vida le hicieron sentir que jamás podría ser otra cosa. Por eso la identidad de Bernard es tan importante dentro de la historia, porque cuando se hace pasar por él, por primera vez experimenta algo completamente nuevo: ser tratado como una persona normal, no como amenaza ni como enemigo, simplemente como alguien capaz de conectar con otra persona. Y es justamente gracias a Roxanne que Megamente empieza a cambiar realmente, porque ella logra ver algo que nadie más veía detrás del villano: una persona rota y solitaria, alguien que en realidad nunca dejó de buscar aceptación. Metro Man es uno de los personajes más infravalorados de toda la película, porque aunque en realidad aparentemente representa el héroe clásico perfecto, en realidad la historia deja ver que también estaba atrapado dentro de un papel que nunca eligió realmente. Toda su vida se resumía a lo mismo: salvar la ciudad, derrotar a Megamente, repetir la misma rutina una y otra vez, y aunque el mundo lo veía como alguien perfecto, en el fondo Metro Man estaba completamente
completamente agotado. Por eso su falsa muerte es tan impactante dentro de la historia. No abandona por cobardía, abandona porque simplemente ya no quería seguir viviendo una vida que sentía vacía, y honestamente demuestra que incluso alguien aparentemente perfecto puede sentirse perdido o cansado de las expectativas que el mundo coloca sobre él. Metro Man tenía poder, fama y admiración, pero jamás tuvo libertad real para decidir quién quería ser. Titán representa exactamente lo contrario. Mientras Megamente pasó toda su vida siendo tratado como villano sin realmente ser una mala persona, Hal demuestra que alguien puede convertirse en monstruo incluso teniendo la oportunidad de ser un ídolo, porque Titán demuestra que los poderes no hacen héroes, la personalidad sí. Megamente pensaba que entregándole habilidades a alguien común, automáticamente surgiría un nuevo protector para Metro Ciudad, pero Hal nunca quiso ayudar a nadie realmente. Lo único que quería era sentirse superior, importante y finalmente admirado por los demás. Por eso Titán termina siendo mucho más peligroso que el propio Megamente, porque actúa desde el ego, el resentimiento y la frustración, y en cierto modo sirve para que Megamente finalmente entienda algo importantísimo sobre sí mismo, que él jamás fue realmente el monstruo que todos pensaban. Aunque a veces funciona como alivio cómico, Servil tiene un peso emocional muchísimo más importante de lo que parece, porque durante toda la película representa algo que Megamente nunca tuvo realmente fuera de él, alguien que creyera en su valor incluso en sus peores momentos. Mientras Megamente duda de sí mismo, se rinde o siente que ya no puede cambiar las cosas, Servil permanece ahí, y eso hace que sea muchísimo más humano de lo que aparenta, porque al final también representa esa clase de amistad que permanece incluso cuando una persona ya no cree en sí misma. Roxanne también juega un papel importante, aunque al inicio la vemos simplemente como la típica periodista atrapada constantemente por el villano. Poco a poco se convierte en la primera persona capaz de ver quién es realmente Megamente detrás de todo el espectáculo, porque Roxanne no se enamora del villano exagerado ni del genio criminal, se enamora de la parte humana que Megamente escondía detrás de años de inseguridad, soledad y rechazo. Ella es quien provoca que Megamente empiece a cuestionarse si realmente estaba destinado a ser malo, o si simplemente llevaba toda su vida actuando el papel que otros habían construido para él. Y aquí es donde la película realmente se vuelve especial, porque detrás de toda la comedia, la cinta habla constantemente sobre propósito, identidad y aceptación, sobre cómo las personas pueden pasar años enteros creyendo que nacieron para hacer algo, cuando en realidad solamente están intentando encajar en la imagen que el mundo creó para ellas. Megamente creció pensando que estaba destinado a perder, a ser rechazado y a ser el villano, y lo más triste es que eventualmente comenzó a creerlo él mismo. Por eso, cuando finalmente derrota a Metro Man, no siente felicidad real, porque descubre que el problema nunca fue ganar o conquistar la ciudad. El problema era que jamás había encontrado un propósito auténtico para su vida. La película también deja algo muy interesante con Metro Man y Titán, porque mientras uno representa el vacío de alguien que vivió demasiado tiempo siendo perfecto, el otro representa el peligro de darle poder a alguien que nunca desarrolló responsabilidad emocional, y en medio de todo eso está Megamente, quien termina convirtiéndose en héroe no porque quisiera reconocimiento, sino porque finalmente entendió que podía ser algo más que el personaje que todos esperaban. Y siendo realistas, creo que esa es la razón por la que tantas personas conectaron con esta película años después, porque en el fondo habla de algo muy humano, la necesidad de pertenecer, de sentirse importante para alguien, y cómo una sola persona creyendo en ti puede cambiar completamente quién eres. Otra razón por la que envejeció tan bien es porque prácticamente todo en la película funciona. El humor sigue siendo increíble, el ritmo jamás se siente pesado, la animación todavía luce bastante bien y los personajes tienen muchísimo carisma. Además, la película entendió perfectamente cómo jugar con la idea clásica de héroes y villanos sin sentirse repetitiva. En lugar de mostrar al héroe como el personaje más interesante, decidió enfocarse en el supuesto villano y convertirlo en el corazón emocional de toda la historia. A eso se le suma una animación espectacular, escenas muy memorables y diálogos que con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en parte importante de internet y cultura de memes. Cuando llegó a los cines en 2010 tuvo un desempeño relativamente bueno, aunque no a nivel gigantesco que probablemente esperaba DreamWorks. La película contó con un presupuesto aproximado de 130 millones de dólares y logró recaudar cerca de 321 millones a nivel mundial. No fue un fracaso, pero tampoco se convirtió en el fenómeno masivo que otros esperaban. Sin embargo, lo más interesante ocurrió años después, porque mientras pasaba el tiempo, Internet comenzó a redescubrir la película. Los
personajes lograron mantenerse vivos en la memoria del público. Nuevas generaciones comenzaron a verla y muchas personas que crecieron con ella empezaron a entender todos los temas emocionales y filosóficos que escondía detrás de la comedia, y poco a poco Megamente terminó convirtiéndose en una verdadera película de culto. Una de esas historias que quizás no dominaron el cine cuando salieron, pero que lograron algo muchísimo más difícil: permanecer en la memoria del público. Y quizás eso demuestra algo bastante curioso, que Megamente jamás fue realmente la historia de un villano convirtiéndose en héroe, sino la historia de alguien descubriendo que nunca estuvo destinado a ser malo.